bahía, los 33 franco-españoles preparaban a sus tripulaciones como podían. Las maniobras no se cumplían. No había entendimiento entre los franceses y los españoles. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Napoleón desespera. Ordena a Villeneuve salir de allí. Villeneuve no termina de decidirse. Al final Napoleón decide destituirle. Va a enviar a Rosilly para que le sustituya. Y cuando Villeneuve, gracias al servicio secreto, se entera de la destitución, toma una decisión precipitada. Hay que salir entonces. Presentaremos batallas y ganaremos el favor del emperador. El 18 de octubre salen los 7 primeros barcos. Van a presentar batalla. En los planes de batalla franceses no figuraba nunca la victoria. Los franceses siempre atacaban pensando que iban a ser vencidos por los británicos. Villeneuve, después de las lecciones sufridas, por ejemplo en Aboukir, sabía que su tropa, que su marinería, no estaría a la altura de las exigencias del combate. Los franceses atacaban intentando desarbolar los barcos británicos y luego huyendo, mientras que los británicos atacaban intentando hundir, intentando esquilmar las tropas de sus contendientes. Qué visión tan distinta de la batalla, ¿verdad? Los franceses lanzar un zarpazo y escapar, los británicos atacar hasta el final. El 18 de octubre, 7 barcos han conseguido salir. El resto lo hace a duras penas. E inician un despliegue en 3 líneas. Intentan acercarse a los británicos. Pero Villeneuve siempre mirando a su retaguardia, siempre pensando que cuando ataque deberá retirarse inmediatamente para no sufrir destrozos. Los españoles, los oficiales españoles, piensan que el almirante francés no sabe nada acerca del oficio del mar. Saben que van hacia una derrota segura. Entre los españoles teníamos a los mejores, la flor y nata de la oficialidad española. Ahí estaba Churruca, ahí estaba Gravina, Alcalá Galiano, Ignacio María de Álava. Grandes marineros y grandes barcos. Los mejores barcos de la época, el Santísima Trinidad, que curiosamente había sido flotado en los astilleros de La Habana, el mismo año en el que nacía el emperador Napoleón en Ajaccio, en Córcega, 1769. Estaban los 3 magníficos, el Santísima Trinidad, el Santa Ana y el Príncipe de Asturias. En este último iba Gravina. Los franceses contaban con 18 barcos. Los españoles aportaron 15. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Villeneuve ordena crear una gigantesca línea, así ponerse en paralelo con los británicos e intentar presentar batalla. El 21 de octubre de 1805 todo estaba listo para entrar en la historia. Estaba a punto de celebrarse la gran batalla de Trafalgar, la definitiva para los británicos. Nelson quiere guerra a toda costa. Ordena crear 2 grandes escuadrones de ataque. Él mismo asumiría el primer escuadrón, el que entraría en contacto con la vanguardia y el centro del enemigo. Collingwood se ocuparía de la retaguardia. Deberían envolver a la escuadra franco-española y evitar así su huida. Querían acabar de una vez por todas con el problema. Repito que la maniobra fue tremendamente injusta por parte de Villeneuve, porque sometió a un serio compromiso a todos los navíos. Ordenó virar, ordenó guardarse las espaldas, preparó una huida precipitada hacia la bahía de Cádiz. Es decir, casi entregó la batalla antes de iniciar el primer cañoneo. Así nos acercamos a las 12 menos cuarto del 21 de octubre. El San Agustín enfila proa hacia el enemigo. Y comienza el cañoneo. Fue atroz. Y los oficiales supervivientes. Era como si el infierno se hubiese batido sobre la flota. Los hombres, con gestos grotescos, se convirtieron en demonios por algunos minutos. Cada cañón tenía 7 servidores. Así debemos explicarnos la cuantiosa tropa que había en cada barco. Un navío de línea de 74 cañones albergaba una tripulación de unos 600-700 hombres. En ellos, los marineros, los artilleros y también los francotiradores. Alguno de ellos fue también decisivo en ese combate. El San Agustín fue un navío muy arriesgado. Fue el primero en abrir fuego y casi el último en hundirse, sin pegar jamás la bandera española. Aguantaron hasta el final, sufriendo 400 bajas.
Al ordenar Villeneuve esta maniobra tremenda, quedaron muchísimos huecos por los que los navíos ingleses entraron a sus anchas. En pocos minutos, toda la escuadra franco-española estaba seriamente hostigada por los navíos ingleses. El ejemplo de Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, con 120 cañones, un desplazamiento de 2.150 toneladas. Era inmenso, era hermosísimo. Pero muy pronto se vio comprometido en la batalla, con 7 navíos ingleses hostigándole de todos los frentes. El San Agustín le ayudaba, como podía. Las descargas eran tremendas. Los muertos caían por doquier. Toda la cubierta de cualquier barco se veía enseguida empapada por la sangre. La arena había sido extendida previamente. Aún así no evitaba que el chorreo fuera de sangre. Los primeros muertos, los primeros heridos, caían por los dos bandos. Pero sin duda alguna las pérdidas más serias las estaban sufriendo los españoles y los franceses. Un combate que se iba a prolongar a lo largo de 6 horas. Villeneuve enseguida se da cuenta de que todo se ha perdido. Aún así, sus barcos están aguantando. Tauro. Navíos con 3 cubiertas, navíos con 2. El Santísima Trinidad con 4. El Santa Ana también aguantando de forma heroica. Los navíos españoles corrieron desigual suerte. A la 1:45, Villeneuve ordena a una división de barcos, unos 10 barcos que todavía no habían entrado en combate, que se incorporen a este. El almirante francés se desentiende y empieza la retirada. Aunque eso sí, hora y media más tarde, a despecho, decide volver. Era demasiado tarde. Muchos historiadores se han preguntado acerca de este incidente. Muchos han dicho, ¿qué hubiese ocurrido si esos 10 barcos hubiesen entrado realmente en combate? Las bajas iban sucediendo. Las victorias iban llegando del lado británico. Durante todo el combate los británicos se cobraron 18 victorias. Mientras que estos, los británicos, no sufrieron ni un solo hundimiento, ni un solo apresamiento. Las pérdidas eran terribles. El San Justo y el San Leandro empezaron a cañonear también. Los españoles obtuvieron un estupendo resultado a lo largo de toda la batalla. Pero era demasiado tarde. Cada barco era hostigado por otros 2, 3. Aunque el Victory sufrió muchísimas bajas y tremendas averías, muchos barcos ingleses fueron tocados, pero ninguno hundido. Nelson se sabía vencedor. Pero ocurrió un hecho trágico. Él no se había despojado de su uniforme lleno de medallas. Quería estar muy orgulloso y muy galante de su gran victoria. El cirujano del Victory le asevera: capitán, de esa manera usted es blanco fácil para los aliados. Nelson ni siquiera le respondió. Estaba excitadísimo por el combate. Un francotirador del Redoutable se fijó en aquel almirante y desde lo alto de un mástil le procuró un disparo. Solo por un hombre le golpeó la espina vertical. Cuando uno de sus comandantes se acercó a él, dijo: estoy perdido, me han roto la columna, es el fin. Aún así todavía pudo resistir, pudo aguantar para ver cómo su escuadra ganaba la batalla de Trafalgar. Muertos por doquier, las bajas innumerables. En el lado franco-español, 4.400 muertos, 3.300 y algo por parte de los franceses, 1.022 por parte de los españoles, unos 2.500 heridos. La mayor parte de estos heridos moriría posteriormente. Las heridas eran terribles. Los cañones de 32 eran inmensos. Las bombas por aquel entonces no explotaban todavía. Pero imaginaos una bola de aquellas entrando a saco en un barco. Las mutilaciones eran tremendas. En el caso de Churruca os puedo contar que una bala de cañón le tumbó prácticamente. Todos pensaban que había muerto, pero se levantó y dijo: no pasa nada, que siga el fuego. A los pocos minutos se desplomó definitivamente. Igual suerte corrió Alcalá Galiano. Gravina sufrió la amputación de un brazo. Meses más tarde moriría a consecuencia de aquellas heridas. Actos sublimes, actos heroicos que no sirvieron de nada.